El coche acumulaba millas en la autopista Federal 1, Isen miró hacia atrás a los niños. James y Shirley se habían quedado dormidos, apoyados el uno contra el otro. Su hijo parecía maduro, durmiendo con una expresión tranquila. Un chico grande ya, había cumplido 18 años en mayo. Shirley, en cambio, todavía parecía una niña. Había apoyado su mejilla contra el pecho de su hermano, su rostro enrojecido por el sueño, chupándose los labios de vez en cuando. ¿Qué les esperaba más adelante? Sería capaz de manejar el papel de padre soltero. Está bien. Todo está bien, todo va a estar bien. Mamá y papá ayudarán. Tienen un lugar donde quedarse. Hay dinero. Se las arreglarán. Él haría todo para asegurarse de que sus hijos fueran felices. Tendrían un hogar, estabilidad y una buena vida. Ethan Black conducía por la autopista federal, dirigiéndose hacia Carolina del Norte, específicamente la ciudad de Fayetteville, donde vivían sus padres. Había dejado a Oswego el día después de su divorcio, dándole a Jade la casa y la mitad de sus ahorros. Eso debería ser suficiente para ella, al menos por un año. Y para entonces, Callie sería mayor, lo suficientemente mayor como para quedarse con su abuela mientras su madre buscaba un trabajo. ¿Sabes? Isen había pasado toda su vida intentando ser un buen hombre, recto y justo. Había cedido a las persistentes exigencias de su joven esposa. Y se habían mudado a Oswego, donde vivían los padres de Jade, y ahora estaba huyendo de esa ciudad, llevándose a sus hijos, sus herramientas, una bolsa de dinero y su autoestima destrozada con él. Estaba corriendo tan lejos como fuera posible de esa maldita familia, esa a la que había entregado 20 años de su vida. 20 años desperdiciados en esos tontos. Nadie le devolvería jamás esos años. Una quinta parte de un siglo, y siempre lo habían mirado como si no fuera nada, pero ahora era libre. Aún así, su tiempo en Oswego le había dado 2 hijos maravillosos. Su hijo y su hija. No eran prodigios ni bellezas deslumbrantes, solo jóvenes normales, con sus propias fortalezas y defectos. Pero para Isen, eran los seres más preciados del mundo, y no dudaría en dar su vida por ellos. ¿Podrías preguntar qué tipo de familia era? La que dejó atrás. ¿Qué clase de monstruos eran? Sabes, a primera vista, parecen una familia muy respetable. Casi estirada y correcta, incluso. Pero cava un poco más profundo. Toma, por ejemplo, a la tía de la esposa de Isen, Teresa Smech. Teresa nunca se había casado. Pero sí tenía un hijo, de quien insistía que había sido engendrado por nada menos que Freddie Mercury. Sí, ese magnífico Habibi que falleció de VIH, y Teresa, ella estaba orgullosa de eso. Se enorgullecía del hecho de haber sido embarazada por una celebridad mundialmente famosa. En las reuniones familiares, contaba, con gran detalle, cómo había volado a Londres en 1982 específicamente para asistir a un concierto de la estrella. Y allí, en Buckingham, así lo afirmaba, había tenido la suerte de acostarse con Freddie detrás del escenario en el National Exhibition Center. De esa gloriosa unión, dio a luz a un hijo, al que llamó Farrokh, por el nombre de nacimiento de Mercury, que significa feliz en árabe, dándole el apellido de su ídolo. Una vez, Isen le preguntó por qué nunca había intentado reclamar manutención infantil a Freddie. Después de todo, podría haber vivido bastante cómodamente, pero, no. ¿Cómo podría insultar a su amado ídolo? Ese querido del destino, ese casi Dios, con demandas tan mezquinas, tiene todo el sentido, ¿verdad? Excepto por una cosa, su hijo no se parecía en nada a Mercury, un hombre de inconfundible herencia árabe. Los rasgos faciales de Farrokh tenían un parecido mucho más fuerte con Luis Guzmán, el actor mexicano-estadounidense. Sus ojos claramente estrechos no confirmaban ninguna relación con el magnífico Freddie. Lo más probable era que Teresa se hubiera quedado embarazada de algún mexicano al azar y hubiera inventado esta elaborada historia para alimentar su propio ego, y sin embargo, tenía una opinión muy alta de sí misma, y no una muy buena de los que la rodeaban, su esposa. Jade había estado igual de obsesionada con Mercury, ni siquiera estaban casados todavía cuando Isen la llevó a Inglaterra para un concierto de Queen. Eso fue en el 86. Julio, las entradas para el estadio de Wembley habían sido baratas, solo $21 por persona.
Pero el pasaje aéreo de ida y vuelta a Londres le había costado a Eason la asombrosa suma de $3,200. Estaban de pie en medio de una multitud frenética de fanáticos, aplastados por todos lados. Y entonces, de repente, Jade palideció. No se sentía bien. Black le dijo que se sujetara a él por detrás, luego empujó hacia adelante en dirección a la salida, abriéndose paso a empujones entre la multitud. Así fue como se movieron, unidos, cortando el mar de lunáticos que saltaban y gritaban. De vez en cuando, Eason se detenía, se giraba hacia su prometida y preguntaba, ¿cómo estás, Jade? Ella solo dio un débil asentimiento, y siguieron avanzando. Una vez afuera, se sentaron en un banco, recuperaron el aliento y luego tomaron el primer vuelo disponible de regreso a casa. Más tarde, cuando hablaron del viaje, Jade Carrey le admitió a su prometido, no me gustó. ¿Por qué sigue metiendo el micrófono en la multitud? Yo vine a escucharlo a él, no a este montón de idiotas drogados. Si quisiera escuchar a aficionados, invitaría a nuestros vecinos inmigrantes rusos. Sí. Pondría 3 botellas de vodka sobre la mesa, añadiría un tazón de ensalada de remolacha, y pasarían toda la noche aullando sus interminables canciones sobre el amor y la muerte. Luego ella lo abrazó. Lo siento, Eason. Desperdiciaste tu dinero. Él solo sonrió. Black amaba a esta chica y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. En 1988, se casaron. En 1990, nació James, y en 1992, le siguió Shirley. Ethan trabajaba como un simple mecánico en un taller de reparación de automóviles. A pesar de haberse graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts con un título en ingeniería mecánica, sí, tienes razón al suponer que sus padres tenían dinero. Entonces, ¿qué hacía un ingeniero calificado con una maestría en algún taller de reparación de autos en un lugar perdido? Puede que te sorprenda, pero él quería estar allí. La cuestión era que Eason entendía los autos. De la misma manera que una madre siente cuando su hijo está enfermo, Eason podía decir exactamente que estaba mal con una máquina. Eso era simplemente su talento, y nunca se quejaba. El trabajo no lo agobiaba, ganaba un sustento decente. No tiene sentido hacerse el modesto, estaba ganando buen dinero. Y si no fuera por la pequeña maniobra de Jade, los pensamientos de Eason volvieron a los feos acontecimientos que habían destrozado a su familia. Ese Farrokh, su maldito cuñado, siempre había soñado con una carrera y fama como las de su supuesto padre. El gran músico. Solo que le faltaban tanto el talento como la voz. Su sentido del tono apenas aceptable y sus balidos vocales, parecidos a los de una cabra, eran más un obstáculo que una ventaja, y ninguna cantidad de ambición podía compensar eso. El tipo logró juntar una banda de garaje con un montón de don nadie. Intentaban tocar y cantar, torpedeando con sus instrumentos, hurgando en su sintetizador y aporreando guitarras, con la esperanza de sacar algo de la nada. Sonaba horrible. Pero su madre estaba absolutamente encantada. Y el propio Fari miraba a todos por encima del hombro. A veces, Eason casi sentía lástima por el chico. Sospechaba que a Fari le esperaba una decepción enorme, tanto en la vida como en la gente que lo rodeaba. Y eso es exactamente lo que ocurrió. El coche se acercaba a Richmond cuando el agudo aullido de una sirena de la patrulla de carreteras cortó el aire. Eason se orilló con cuidado hacia el arcén, detuvo el coche y bajó la ventanilla. Un hombre corpulento con uniforme de policía se inclinó hacia la ventana. Eason se llevó un dedo a los labios y señaló a los niños dormidos en el asiento trasero. El agente asintió con comprensión e hizo lo mismo. SHHH. Eason estiró la mano hacia su identificación en el tablero, listo para entregarla para la inspección. Pero el oficial negó con la cabeza y hizo un gesto perezoso con la mano. Adelante, siga. Probablemente la policía había sentido curiosidad por saber por qué un coche de 250 caballos de fuerza avanzaba por la autopista con tanto cuidado y tan despacio. Se suponía que debía volar. Los niños no se despertaron. Black volvió a hundirse en sus pensamientos. Recordó en que había estado pensando apenas unos momentos antes. Fari, sí. La primera actuación de la banda amateur en un festival de conjuntos juveniles en el verano del 2007 fue un desastre absoluto. Literalmente los abuchearon fuera del escenario. Naturalmente, el chico tomó este fracaso temporal como una catástrofe, el colapso total de su vida.
Y en lugar de estudiar los fundamentos de la teoría musical y la armonía, decidió intentar suicidarse, declarando dramáticamente ante todos que su muerte sería culpa del público de corazón cruel que simplemente no entendía la música. Therese, entre lágrimas, llamó a todos los parientes y Jade salió corriendo a salvar a su sobrino, dejando a sus hijos adolescentes al cuidado de su esposo, el empleador de Eason, Carlos Carey, el hermano de su suegro. Aceptó darle una semana libre, pero exigió que compensara todas las horas perdidas con horas extra. Black no tuvo más remedio que aceptar. Sí, había estado trabajando en un taller de reparación propiedad del hermano de Rachel Carey, el padre de la esposa de Eason. Para ser honesto, Carlos era una verdadera pieza de trabajo. Constantemente recortaba gastos, ahorrando en equipamiento, usando piezas de baja calidad y pagando poco a sus empleados. Para cuando Ethan Black llegó a Oswego y consiguió un trabajo en Carey's Renovation, el taller apenas se mantenía a flote, pero Black veía claramente oportunidades y potencial. Arremangándose, se puso a trabajar. Sin embargo, su mayor desafío era la pura estupidez de su empleador. Carlos pensaba que le estaba haciendo un gran favor a su pariente, actuando constantemente como si estuviera colmando a Eason de dinero. Sí, le había dado un trabajo. Pero, seamos claros, Eason no era simplemente algún manitas autodidacta o un mecánico de patio trasero. Tenía una maestría, por el amor de Dios. Cuando entró por primera vez en el taller de reparación de Carlos, evaluó de inmediato el estado del equipo, el nivel de habilidad de los trabajadores y, quizás lo más importante, las supuestas capacidades administrativas de Carlos como propietario y gerente. Gracias a Eason, el taller prosperó durante los siguientes 6 años. Se expandió tanto en tamaño como en servicios, estableciéndose como un negocio serio. Solo en los primeros 5 años, Ethan Black se había forjado una sólida reputación en todo Oswego como un mecánico de primer nivel. Algunos incluso lo llamaban un mago de la mecánica. Cuando Carlos se negaba a invertir en herramientas y equipos esenciales, Eason empezó a comprar los suyos propios, plenamente consciente de la naturaleza tacaña de su jefe. Pero no era imprudente. Guardaba cuidadosamente cada recibo como comprobante de compra, ¿y todas las herramientas que compró? Las mantenía guardadas de forma segura en su furgoneta Ford Transit equipada a medida. Por ejemplo, Eason tenía un par de instrumentos de precisión que podían determinar con exactitud el grado del metal. Esto le permitía usar solo piezas de alta calidad para las reparaciones. Mientras tanto, Carlos, siempre buscando recortar costos, a menudo compraba componentes de baja calidad que no cumplían con los estándares adecuados, y eso era solo una de muchas cosas. Cuando Eason reparó el motor de un Maybach Mercedes para el alcalde de Oswego y con confianza le dio una garantía de 5 años, y el motor realmente funcionó sin fallos durante esos 5 años, los clientes adinerados comenzaron a acudir a él. En aquel entonces, Taffwan Bell estaba en el poder, seguido por Little Bush. Ninguno de ellos era particularmente querido por los estadounidenses políticamente activos. Verás, aquí está la cuestión. Los estadounidenses no pueden elegir directamente al presidente que quieren. En su lugar, como votantes, votan con sus carteras. ¿Me sigues? Piénsalo. ¿Por qué deberían los ciudadanos pagar impuestos a Clinton, un hombre con cero talento económico? ¿O a Bush, que inició 2 guerras y arrojó en ellas más dinero que 100 presupuestos del condado de Oswego juntos? ¿Por qué? Pregúntatelo, y por eso, en aquel momento, la evasión fiscal se consideraba una forma de protesta. Por eso la mayor parte de las ganancias de Eason se pagaban en efectivo, esencialmente propinas que no tenía ninguna intención de declarar. Con los años, Carlos debió de haber sospechado que estaba pagando a su pariente solo una 10ª parte de lo que Eason realmente ganaba. ¿El resto? Black se lo embolsaba. Y compartía discretamente una pequeña parte con 3 de los trabajadores del taller, pero todos estaban satisfechos. Carey ganaba mucho más con su negocio de lo que jamás había ganado antes de la llegada de Eason. Y no se hacía ilusiones sobre su propio genio. Claro, dolía. ¿Pero qué podía hacer? ¿Despedir a su querido yerno político? Y dejar que su negocio volviera a caer en la irrelevancia, así que, según calculó Eason, solo en el año 2000 se embolsó $350,000. De esa cantidad, solo 46
000 habían provenido realmente de los pagos oficiales de Carlos. Como resultado, Black no escatimaba gastos para sí mismo, su esposa o sus hijos, pero sabiendo lo arriesgado que era ese estilo de vida, guardó la mayor parte de sus ahorros en una caja fuerte subterránea oculta en su garaje. Su plan era simple: una vez que tuviera 2 millones ahorrados, dejaría la ciudad y empezaría de nuevo en la ciudad de sus padres. Ethan había nacido allí. El clima de Carolina del Norte era mucho más suave que el de los estados del norte. La vida allí era más barata y tranquila. Soñaba con ahorrar 2 millones, comprar una casa grande para su familia en Fayetteville y comenzar su propio negocio. Pero una familia real nunca ocurrió. Sí, los pensamientos de Black volvieron a su esposa. Ella regresó a casa una semana después, completamente satisfecha. La misión de rescate había sido un éxito. Su hermanito ya no albergaba pensamientos suicidas y se había postulado al Colegio Estatal de Nueva York, especializándose en lingüística y literatura. La familia había prometido colaborar y cubrir su matrícula. Ethan también había aportado una suma significativa, prácticamente cubriendo él mismo el primer año de sus estudios, y luego, aproximadamente un mes después, a mediados de agosto, Jade anunció que estaba embarazada. Todos estaban encantados. La familia Black era financieramente segura. Y la llegada de un tercer hijo no sacudiría su estabilidad en lo más mínimo. James sonreía con sarcasmo cada vez que se hablaba de la nueva incorporación, mientras Shirley chillaba de emoción, pero cuando llegó abril y Ethan vio a la recién nacida por primera vez, lo supo: algo no estaba bien. Algo estaba muy mal. Jade era una inglesa clásica, rubia y de piel clara, con rasgos faciales delicados y ojos azules. Sus padres eran una pareja anglosajona típica. Y en cuanto a Ethan, él era un moreno nórdico. Sus ojos, si no eran azules, al menos eran gris claro. ¿Pero la bebé? Ella tenía un aspecto innegablemente mexicano. Al principio, le dio el beneficio de la duda, esperando que, con el tiempo, creciera dentro de sus rasgos y empezara a parecerse a sus padres. Después de todo, muchos bebés nacen con el cabello oscuro, casi negro, solo para volverse rubios en pocos meses, pero no. Eso nunca ocurrió. El cabello de Callie permaneció negro azabache, y sus ojos, marrón oscuro, casi negros, desafiaban por completo, a pesar de su apellido, la comprensión de la genética de Ethan Black. La niña era innegablemente hermosa, pero su tono de piel oliva y sus ojos ligeramente almendrados hablaban de una ascendencia sudamericana. Ni siquiera había considerado a Farrokh. Después de todo, era el hermano de Jade, y 12 años menor que ella, pero, al final, resultó que ahí era exactamente donde deberían haber ido sus pensamientos. Maldita sea todo, ese pequeño imbécil había llegado hasta su esposa, su propia prima, justo delante de sus narices. ¡Qué canalla! Ethan levantó la mano, a punto de golpear el volante con frustración, pero se contuvo justo a tiempo. Al mirar a sus hijos dormidos, se obligó a calmarse. Su mente volvió a su casa en Oswego, la que él y Jade habían pasado tanto tiempo eligiendo. Ambos se habían enamorado de una acogedora casa en Main Street. A diferencia de la mayoría de las propiedades del pueblo, esta venía con un amplio terreno de 2 acres y medio, y justo al otro lado de la carretera, directamente frente a su casa, estaba el campo de golf del exclusivo club campestre Stone Creek, un lugar al que, con el tiempo, el propio Ethan solía ir para relajarse. Ahora bien, podrías preguntar, ¿cómo termina un mecánico de autos común en un club de golf elitista solo para miembros? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Bueno, tal vez porque todos los peces gordos de la ciudad disfrutaban mantener una relación amistosa con un tipo tan encantador. O tal vez porque cada uno de sus autos de lujo había pasado por las manos de Ethan y siempre salían funcionando como un sueño. Pero en verdad, a Ethan nunca le había gustado realmente el pueblo. Estaba lleno de viejos edificios coloniales, apagados, grises, o peor aún, hechos de ladrillo rojo sin cimientos. Algunas de las casas más antiguas incluso habían empezado a hundirse en el suelo. El centro del pueblo tenía un puñado de edificios de 3 pisos. Un ayuntamiento sombrío y gris. Una clínica deprimente. Y un único rascacielos de 12 pisos, un condominio residencial que estaba ocupado apenas a la mitad.
Los locales preferían casas independientes, aunque muchas estaban apiñadas estrechamente, a pesar de que quedaba mucha tierra sin desarrollar y sin usar, pero al menos el pueblo era verde. Y la cercanía al lago Ontario le daba al aire una cualidad fresca y fría, bueno, no del todo verde. Por alguna razón, los residentes y sus parientes tenían una extraña obsesión con las plantas de hojas púrpuras. Como resultado, Oswego estaba lleno de tonos de burdeos profundo y violeta, hayas, cerezos y arces con copas de un carmesí oscuro eran mucho más comunes aquí que en otros pueblos. Sin embargo, el escaso presupuesto del pueblo significaba que el asfalto estaba agrietado y desgastado. No, la autopista federal principal, la Ruta 104, estaba en perfecto estado. ¿Pero el resto? No tanto. En algunos lugares, los baches y las grietas eran tan malos que conducir sobre ellos se sentía como viajar por una vía férrea, con los neumáticos golpeando rítmicamente sobre las grietas transversales, pero en general, era un pueblo ordinario. Lleno de gente ordinaria y sin pretensiones, gente como Ethan Black. Después de solicitar el divorcio, Black alquiló una pequeña cabaña en Mercer Street, a solo 100 metros del lago. Él y su hijo a menudo se sentaban en la orilla con sus cañas de pescar. Ethan obtuvo una licencia personal de pesca por orden del gobernador, permanente, sin límites de tiempo, tanto para él como para su hijo. Había esperado meter también a Shirley en eso, pero la pesca nunca le interesó realmente. Cuando la familia se enteró del divorcio, todo el clan estirado y correcto se reunió, pareciendo como si fueran aristócratas personalmente insultados. Se plantaron en la sala de estar, rodeando a Ethan como un jurado preparándose para dictar un veredicto, el jefe de la familia. Richard Carey fue el primero en hablar. Ethan, por favor explícanos, ¿qué está pasando? Nada especial. Nos estamos divorciando. Jade saltó de pie. No nos estamos divorciando. No te dejaré divorciarte de mí. ¿Por qué no? Ella dudó, buscando una razón digna. Porque te amo, pero yo ya no te amo. ¿Cómo puedes vivir con un esposo que no te ama? Eso no importa. Me amarás otra vez, y seremos felices. Verás, en el estado de Nueva York, antes de 2010, el divorcio solo se concedía por razones legales específicas. No había diferencias irreconciliables. Naturalmente, Jade no quería un divorcio, precisamente por su propia culpa. Sabía que su infidelidad saldría a la luz en el tribunal y se convertiría inevitablemente en conocimiento público. Fue entonces cuando su padre volvió a hablar. Espera, Jade. Solo espera, cariño. Se volvió hacia Ethan. Entonces, Ethan, te has desenamorado de mi hija y ahora planeas dejarla. Sí, Richard, entendiste correctamente. Entonces, cuando ella está pasando por un momento difícil y crítico en su vida, ¿la estás abandonando? La estás traicionando. Sí, Richard, entendiste correctamente. Ethan no quería discutir. Solo quería recoger sus cosas e irse. Pero la familia de Jade lo había acorralado. Richard insistió. ¿Qué clase de canalla eres? ¿Cómo puedes hacerle esto a tu esposa? Richard, ¿qué es exactamente lo que estás sugiriendo, yo? Estoy sugiriendo que seas un hombre de verdad y no huyas de tus responsabilidades. No, Richard, estás sugiriendo que sea un cornudo sumiso. Eso no encaja con mi definición de un hombre de verdad. Mi, ahora ex, suegra fue la única persona razonable en todo ese grupo. Ethan, creo que deberías encontrar algún tipo de compromiso. Alguna salida aceptable de esta situación difícil. Adelante, Bonnie. Te escucho. ¿Qué es lo que quieres? Quiero irme y vivir mi vida en paz. Jade saltó. ¿Cómo? ¿Cómo puedes vivir en paz sabiendo que tu esposa está sufriendo? ¿Cómo puedes borrar tan fácilmente 19 años de un matrimonio maravilloso? Ahora, espera un segundo, Ethan intentó replicar. ¿Por qué todos están actuando como si esto fuera culpa mía? ¿Como si yo fuera el que engañó? Siguen y siguen, tienes que. Debes. ¿Pero qué hay de mí? ¿Acaso nadie me debe nada? ¿Por qué nadie pregunta cómo me siento? ¿Por qué a nadie le importa cómo se supone que debo seguir adelante? Ethan, créeme, arrulló Jade, me importa profundamente tu futuro. Y haré todo para asegurarme de que seas feliz. Haré lo que sea. Black se sentó en silencio, pensando,
Todos lo observaban atentamente, esperando ver qué diría a continuación. Escucha, Jade. No puedo ser feliz mientras esa pobre niña sea un recordatorio constante de tu traición. Cada vez que mire al bebé, recordaré lo que hiciste. Tu vil y traicionera traición. Además, continuó Isen, ella. Esta niña. Ocupará todo tu tiempo. Y yo quiero todo tu tiempo para mí. Tendré tiempo suficiente para ti, insistió Jade. Eso serían solo migajas de tu tiempo. Y yo lo quiero todo. Todo. ¿Lo entiendes? No. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Te lo diré claramente. Deshazte del niño. La habitación quedó en silencio. Las bocas quedaron abiertas por el shock. La madre de Jade fue la primera en reaccionar. Isen, no puedes exigir eso. ¿No tienes corazón? Oh, por el amor de Dios. No estoy diciendo que debamos sacrificar a la niña. Black levantó las manos. Hay miles de familias en este país que estarían encantadas de adoptar. O mejor dicho, de acoger a una niña tan hermosa. Incluso Terice, por ejemplo. Ella es la abuela, estaría feliz de criar a su nieta, Terice, que había estado presente todo el tiempo y se había puesto firmemente en contra de Isen, de repente se erizó. ¿Por qué demonios la aceptaría yo? Ni siquiera estoy segura de que Callie sea la hija de mi hijo. Bonnie, visiblemente ofendida por las palabras de su hermana, intervino de inmediato. ¿Disculpa? Se hizo una prueba de ADN. Y demostró claramente que Callie es la hija de Farrokh. Terice apretó la boca, fulminando con la mirada desde debajo de las cejas. Resoplando con rabia por la nariz, has perdido la cabeza. Gruñó Jade. Nunca aceptaré entregar a mi hija a alguna. A otra familia. ¿Estás loco? Bien. La elección es simple, o ella o yo. Si eliges a Callie, entonces me voy. Isen se levantó, listo para empezar a hacer las maletas. Sintió que había llevado la discusión exactamente a donde quería, dejando claro que el divorcio era inevitable. Espera, cariño, dijo su suegra con ansiedad. Isen al menos está tratando de encontrar una solución, y eso es prometedor. Luego, volviéndose hacia Isen, pero escucha, hijo, tu propuesta es inaceptable. Necesitamos encontrar otra manera. Isen hizo una pausa. Considerando, entonces, ¿el niño debe quedarse en mi familia? Entendí bien, todos asintieron con satisfacción. Entonces, ¿cómo exactamente planean compensarme por el daño emocional causado por su infidelidad? Todos se estremecieron ante su franqueza, y Jade puso las cartas sobre la mesa. Me tendrás toda a mí, cuando pueda. Espera, Jade. Digamos que estamos en la cama juntos, haciendo el amor, y Callie empieza a llorar. ¿Qué haces? Silencio. Bonnie intentó salvar la conversación otra vez, pero Isen, es un bebé. Por supuesto que necesitará atención. Entonces lo que estás diciendo es, mi vida sexual quedará arruinada. Y en realidad no te tendré toda a ti, como prometiste. En otras palabras, estás mintiendo, maldita sea, Isen. Espetó Jade. Solo dime qué quieres. Y no digas divorcio. Isen se dio cuenta de que Jade había encontrado un atisbo de esperanza. Aunque no creía ni una sola palabra de lo que decía sobre amarlo. Ni por un segundo, no, ella solo tenía miedo de quedarse sola, con un recién nacido, sin dinero, con una reputación arruinada y sin un camino a seguir. Pero, ella debería haber pensado en eso antes. Tenía 41 años. Era hora de madurar y asumir la responsabilidad por sus propias malditas acciones. No, si era honesto consigo mismo. Black estaba asqueado ante la idea del divorcio. Se había acostumbrado tanto a Jade, tan acostumbrado a su cuerpo, a su calidez, a su feminidad. Pero entonces, Isen se sacudió a sí mismo. Basta. Para. ¿Qué es esta patética tontería? Decidió exponer la dura realidad para todos en la habitación. Jade, pase lo que pase, no voy a gastar mis recursos en el hijo de otra persona. Necesitas exigir manutención infantil a Farrokh. Y necesitas hacerlo de inmediato. Ante eso, Terice explotó. ¿Manutención infantil? Chilló Terice. Mi hijo todavía es un niño el mismo. Está buscando su camino. Está estudiando. Ni siquiera tiene trabajo todavía. ¿De dónde se supone que va a sacar el dinero?
¿Se supone que yo debo pagar por él? Espera, te dice. Todos, esperen. Ethan levantó una mano. El niño tiene 23 años. Ya es hora de que empiece a trabajar y a ganarse la vida. Es hora de que asuma la responsabilidad de sus actos. Terice perdió completamente el control. ¿Responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Esa mujer sedujo a mi hijo. Ella, al parecer, sintió el deseo por alguien más joven. ¿Y ahora mi hijo tiene que sufrir por el resto de su vida? No. Ella no recibirá ni un centavo de nosotros. Saltó de pie y salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo detrás de ella. Pero Ethan continuó, él está legalmente obligado a mantener al hijo que engendró. Esa es la ley. Es un hombre sano y completamente adulto. Cuando yo tenía su edad, ya tenía una familia, y me hacía cargo de ellos. Su suegro resopló, no habrías podido mantener a una familia si no fuera por mi hermano. Yo te conseguí ese trabajo en el taller de Carlos. Si no fuera por mí, ¿dónde estarías? Piensa antes de hablar. Y aprende a ser agradecido. Richard seguía creyendo que él era quien había asegurado la estabilidad financiera de su hija, aunque, en términos monetarios, su ayuda ascendía a cero. Siempre lograba encontrar el momento y el lugar para restregarle a Ethan en la cara su supuesto apoyo invaluable, pero a Black no le interesaba en absoluto discutir con su suegro ni demostrarle nada. Entonces, Farrokh no pagará manutención infantil, está bien, suspiró Jade derrotada. Presentaré los papeles. ¿Dónde exactamente tengo que presentarlos? En el tribunal, explicó Ethan. Bien, espetó Jade con irritación. ¿Eso es todo lo que quieres? Siento que aún no has terminado. Bueno. Ya que estamos. Quiero un acuerdo prenupcial, está bien. Firmaré cualquier acuerdo que quieras. ¿Qué pasa con las mujeres? Haré lo que digas, punto. Firmaré lo que pidas, punto. Pero en realidad... Ni hablar. Quiero un matrimonio abierto. ¿Qué quieres decir? Quiero la libertad de salir con otras mujeres. Pero a ti se te prohibirá ver a otros hombres. Si rompes este acuerdo, dejarás la casa, llevándote solo lo necesario. Richard prácticamente saltó de su asiento. Ethan, has perdido la cabeza. Ladró Richard. ¿Qué clase de tontería de relación abierta es esta? ¿Acaso mi hija no es suficiente para ti? Bueno. Tu hija no pensó que yo fuera suficiente para ella. Tiene que sufrir de alguna manera por lo que hizo, o ni siquiera empieces. Richard casi explotó. No uses tu orgullo herido como excusa para tu propia depravación. Eres un pervertido, pero dime, Rich, ¿por qué soy un pervertido? Yo no le he sido infiel a mi esposa. Tu hija sí lo ha sido, se volvió hacia Jade, ¿y bien? Bueno. Solo si es temporal. Solo hasta que me recupere y pueda satisfacer tus necesidades yo misma, no. Quiero que este acuerdo dure por el resto de nuestras vidas, así que estás diciendo, tú puedes acostarte con quien quieras, mientras yo me quedo en casa, por supuesto. Porque tú no podrás andar acostándote por ahí, tienes un bebé del que cuidar. Necesitas ser una madre ejemplar. Necesitas dar un ejemplo de esposa correcta para tu hija, y tú deberías dar un ejemplo de padre decente para ella, Jade. Yo no soy su padre. La conversación llegó a un punto muerto. Jade se quedó sentada, enterrando el rostro entre las manos. Su suegro volvió a hablar. Ethan, te estás comportando como un niño malcriado. Estás haciendo exigencias ridículas. Espera un segundo. Ethan se puso de pie de un salto. Ella acaba de decir que firmaría cualquier acuerdo, pero no este. Espetó Jade con indignación. ¿Por qué deberías tener el derecho de humillarme, Jade, cariño? Dijo Ethan con burla. Estás convencida de que tu aventura no hirió mi ego, no me humilló y no lastimó mi orgullo en lo más mínimo. Entonces, ¿por qué mi aventura te humillaría a ti? No te estoy dejando, seguiré apoyándote en todo. Bueno, excepto en, ya sabes a qué me refiero, no. No toleraré tus aventuras, perfecto. Entonces, divorcio será. Los ojos de Bonnie se llenaron de lágrimas. Richard tenía razón. Ethan, solo estás siendo infantil, para nada. Replicó Ethan, alzando la voz.
Estoy tratando de salvar a esta familia. Estoy buscando una salida de este desastre. Estoy haciendo ofertas perfectamente razonables. Pero están rechazando cada una de ellas. Miró alrededor de la habitación, frustrado. ¿Por qué están actuando todos como un grupo de niñas mimadas? Nuestra familia se está cayendo a pedazos. Estoy en un lugar oscuro. Estoy cuestionando si siquiera quiero seguir adelante. Lo único que me impide acabar con todo son mis hijos. Vivo por ellos. ¿Y ustedes? El silencio volvió a caer sobre la habitación. Está bien. De acuerdo. No por el resto de nuestras vidas. Ethan cedió, aún amargamente ofendido. Hagamos esto entonces. Encontraré a una mujer que acepte tener mi hijo, dar a luz y entregármelo. En 9 o 10 meses, tú, Jade, seguirás amamantando. Supongo que también podrás amamantar a un segundo bebé. ¿Qué quieres decir con amamantar? Los ojos de Jade se abrieron con horror. Traeré a mi hijo a esta familia, y será tu hijo o hija, igual que Callie se supone que debe convertirse en mía. No amamantaré a tu bastardo, entonces yo no criaré al tuyo. No te atrevas a llamar bastardo a Callie. No te atrevas a llamar así a mi hijo. Desde una esquina de la habitación, su hijo dejó escapar una risa nerviosa. Jade se giró bruscamente y le espetó: «Cállate, idiota», eso fue todo. Ethan explotó: «No te atrevas a llamar bastardos e idiotas a mis hijos». «Adúltera, escuchen, chicos», intervino Rachel apresuradamente. «No peleemos. Necesitamos encontrar una manera de salvar su matrimonio. No hay matrimonio. ¿Cómo pueden no ver eso? Tu hija, descarada, vergonzosamente y sin un solo gramo de conciencia, me engañó. No lo entienden, Ethan». Ella solo sintió lástima por el chico. Estaba en una situación difícil. Podría haberse quitado la vida. Ella lo salvó. Fue. De alguna manera, un acto heroico. No la juzgo por eso, y creo que tú tampoco deberías hacerlo, Richie. ¿Y si tu esposa hubiera hecho lo mismo? La habrías perdonado, lo habría entendido. Y, por supuesto, la habría perdonado. Ethan se volvió hacia su suegra. «Bonnie, ¿sabes por lo que estoy pasando? Ya he dicho que he estado considerando seriamente el suicidio. ¿Podrías salvarme? Necesito apoyo». Y solo un poco de ternura. Bonnie se quedó de repente paralizada, comprendiendo de golpe. «Pero... Ethan. Soy vieja, Bonnie, mírate en el espejo». «No eres vieja. Tienes una figura hermosa y juvenil. ¿Y esas pequeñas arrugas alrededor de tus ojos? Solo te hacen más atractiva. Eres una mujer increíblemente sexy». «Bueno. Si eso te calmara. Y si salvara el matrimonio de mi hija. Entonces, basta». Rugió Richard. «¿Qué demonios estás sugiriendo, bastardo?» Jade también estalló de furia. «Ethan, enfermo degenerado. ¿Cómo te atreves a sugerir algo así a mi madre? ¿Qué demonios te pasa?» Richard seguía gritando. «Tú. No tienes derecho a hablarle así a mi esposa. Es tu suegra, pero acabas de decir que cuando tu hija salvó a su sobrino, fue un acto hero». Fue interrumpido. «No. Ese era su sobrino. Pero tú eres su yerno. Y lo que estás proponiendo es absolutamente repugnante». «Richie», insistió Ethan, «literalmente acabas de decir que lo entenderías y lo perdonarías». Aprovechó la pausa y continuó: «Además, en el caso de Jade. Es verdaderamente repulsivo acostarse con su propio primo hermano y, peor aún, tener su hijo. Pero con Bonnie, yo soy un completo extraño. Un hombre desesperado que necesita ayuda. No me quedaré en esta casa ni un segundo más». Richard se puso de pie de un salto. «Bonnie, nos vamos. Me has decepcionado profundamente». «Quédate, Rich», dijo Black con calma. «Yo ya me voy. Dios sabe que hice todo lo posible. Estuve dispuesto a hacer lo que fuera para salvar mi matrimonio. Pero todos ustedes son tan tercos como mulas». «Espera, papá. Yo voy contigo». James se levantó. «Deberíamos preguntarle a Shirley también, quizá ella quiera irse. Me dijo que ha sido difícil aquí».
Necesita estudiar para los exámenes, pero mamá nunca le da tiempo. ¿Qué quieres decir? Bueno, mamá hace que Shirley ayude todo el tiempo con el bebé, cocinar, lavar pañales, encargarse de todo, ya veo. Simplemente está acostumbrada. Cuando ustedes dos eran bebés, yo era la que hacía todo eso. Ethan suspiró. Está bien, ve a preguntarle. Nos quedaremos en la casa alquilada por ahora, hay mucho espacio, no puedes quitarme a mis hijos. Protestó Jade. Jade, Shirley tiene 16 años, tiene derecho a elegir con quién quiere vivir. No intentes retenerla por la fuerza, te llevaré a los tribunales. Ethan no dijo ni una palabra, para que había pasado todo el día tratando de probar su punto, fingiendo luchar por su matrimonio. Pero todos eran un caso perdido. El divorcio se finalizó 6 meses después. Primero vino la audiencia por la disputa de paternidad. No hubo sorpresas allí. El tribunal encontró todo perfectamente claro. Durante el proceso de divorcio, el juez les ordenó asistir a consejería matrimonial. Sin embargo, después de solo una sesión, el terapeuta presentó un informe declarando que la reconciliación era imposible. A Ethan se le ordenó pagar pensión alimenticia a Jade de por vida, equivalente al 5% de sus ingresos. La cantidad era baja por 2 razones. Primero, Black había otorgado a su exesposa la plena propiedad de la casa, completamente pagada, sin obligaciones financieras. Segundo, ambos hijos eligieron vivir con su padre, y él asumió plena responsabilidad por todos sus gastos. Malditos formalistas. Ethan ya estaba dispuesto a dar a sus hijos hasta el último centavo. Afortunadamente, tenía dinero, y más importante aún, sabía cómo ganarlo. Black no perdió tiempo en poner al día a sus padres, incluso antes de que el divorcio se finalizara. El padre de Ethan lo llamó con algunas noticias. Basándose en los ahorros de Ethan, había encontrado un taller de reparación de automóviles en venta en Fayetteville. Estaba en una ubicación privilegiada, no lejos de la zona costera, cerca de su casa y con excelente acceso desde Market Street. Ahí fue donde Ethan decidió empezar de nuevo. No importaba cuán duro la vida lo golpeara, lo torciera o intentara quebrarlo, siguió adelante.